herramientas para ayudarnos a estudiar. Así que, yo tengo para tomar notas, ¿no? Porque siempre hay algo para aprender. Así que vamos a comenzar el taller con Toto, que va a comenzar su parte. Y que conozcan a Toto, que es integrante del grupo de obreros del grupo de CPU. Muy bien, gracias. La idea hoy vamos a estar compartiendo, como decía Lineta al inicio, tres de nosotros. Yo voy a arrancar, sigue Sofi y luego Pedro, y vamos a estar planteando distintas técnicas y herramientas de estudio, unos 10 minutos cada uno, y luego vamos a tener la posibilidad de hacer consultas y demás. Yo quiero plantearles hoy tres herramientas. Quiero arrancar como con lo básico que tiene que ver con esto del subrayado y el tomar notas, ¿no? Cuando nos enfrentamos al texto. A veces tenemos que estudiar un texto y ya vamos de una a trabajar el texto en específico. Lo ideal en realidad es cuando nos enfrentamos a un texto, a un libro o a un capítulo, es que podamos rápidamente ver cómo está organizado. Es decir, que hagamos una lectura a vuelo de pájaro, ver un poco los subtítulos, las partes, a ver si ya podemos tener una idea de cómo fluye el pensamiento y también ver si dentro del texto mismo hay alguna sección que sea tipo de resumen. Entonces, una vez que tenemos ese panorama general, ahí vamos a llegar a hacer el subrayado. Una cosa importante con el subrayado, ahora usamos mucho el tema de los marcadores fluo, es que lo que subrayemos tenga sentido. Por ejemplo, yo acá copié unos versículos, un pequeño párrafo del inicio del Evangelio de Juan. Dice, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Por ejemplo, yo voy a hacer algunas notas acá. Si yo estoy subrayando, ¿no? Y voy subrayando, por ejemplo, acá, Dios, todas, creadas, nada, existir. Claro, para mí, mientras voy leyendo, me llama la atención y hago suerte de subrayado. Pero después, si voy a repasar y voy a leer, creo, Dios todas creadas, nada, existir. ¿Cuál fue la idea? ¿No? Entonces, otra vez vuelvo a leer todo para poder entender. Entonces, una primera cosa a tener en cuenta con el subrayado es que el subrayado tiene que tener sentido, ¿sí? Una vez que yo lo leo. Entonces, si me llama la atención de que Dios crea todo, entonces voy a subrayar Dios porque es el protagonista y todas las cosas fueron creadas. Ahora, si yo me fijo en el sentido, en realidad el que está creando es Él y Él es el verbo, ¿no? Una forma de referirse a Jesús. Entonces, en realidad hay que tener cuidado con lo que voy a subrayar para que la frase tenga sentido y para que tenga sentido en el texto, ¿sí? En lo que realmente el texto me está queriendo decir. Otra forma de trabajar el texto y de subrayar, esta es la que yo uso particularmente, es con un lápiz hacer anotaciones en el margen, ¿sí? Y en estas anotaciones con las anotaciones tener como símbolos. Por ejemplo, un símbolo de pregunta. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué son las tinieblas? Entonces yo pongo ahí un signo de pregunta al costado del texto. Hay una verdad que me parece que es realmente importante. Él estaba con Dios en el principio, signo de exclamación. Si es muy importante, dos signos de exclamación. Si hay algo que me parece que no estoy de acuerdo en lo que estoy leyendo, ¿no? Es algo que de repente una opinión, algo que me parece que no, le voy a poner un signo de no, o sea, una cruz. Si hay algo que
quisiera ampliar, la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué quiere decir con este concepto de luz? ¿Tendrá algo que ver con los conceptos de esa época? Pongo un asterisco, ¿sí? Y después voy a seguir profundizando en eso. Y si hay algo que de lo que estoy leyendo que me lleva a la práctica, le pongo una flecha, ¿sí? Entonces, estos símbolos lo que me permiten es trabajar con un lápiz y no tener que tener distintos colores. Y vieron que a veces uno, para subrayar después, el texto se complica. Primera, esta es entonces la primera herramienta, ¿sí? Segunda herramienta. Este es el método Ciardé. Es un método viejo, que básicamente son tres cosas. Es cuando yo me acerco al texto, y lo que tiene que ver más que nada es la mentalidad con la que me acerco al texto. Entonces voy a anotar tres cosas. Primero, los puntos importantes, pero no es los puntos importantes conceptualmente en abstracto, sino que son los puntos importantes para recordar, para asimilar, porque se relacionan directamente con mi caso particular. Uno podría decir, bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta para cuando uno hace lecturas temáticas o de lo que sea, pero no necesariamente curriculares. Bueno, este método es interesante cuando uno también empieza a pensarlo para aplicar en textos de facultad, porque me hace pensar siempre esto que estoy estudiando. ¿Qué tiene que ver conmigo? Con mi proyección profesional, con el área en la cual yo me quiero profundizar, con lo que yo quiero practicar. Y entonces ahí tenemos una motivación. El segundo punto, ese sí, es el trabajo de los temas importantes, es entender cuál es el mensaje principal de este capítulo y luego el mensaje principal de todo el texto. Y acá sí tiene que ver objetivamente con qué es lo más importante que me quiere transmitir el autor. Y la tercera cosa tiene que ver con los objetivos personales que me establezco para aplicar el mensaje principal y los puntos importantes a mi caso particular. Es decir, lo que anoté en los dos puntos de arriba, ¿qué acciones voy a hacer para poderlo aplicar en mi caso? Entonces acá de nuevo aparece el reto de poder vincular lo que estoy estudiando con mi persona hoy y con el profesional o el desarrollo que quiero tener de crecimiento mañana, ¿ok? La tercera herramienta que les quiero plantear es esta de cómo crear mapas mentales. Y para eso quiero compartirles un videíto. Voy a ver si lo puedo largar desde acá, que ustedes lo puedan ver. Denme un segundo. Todas las preguntas y cuestiones que le vayan surgiendo, no hay ningún problema. Después Linet se las va a contestar. Hoy quiero conversarte de una herramienta que puede ayudarte a desarrollar tu comprensión lectora, tu memoria y tu habilidad para reflexionar, entender y asociar grandes cantidades de información al mismo tiempo que te puede ayudar a ordenar tus clases, ayudar a tus alumnos. ¿Están escuchando, verdad? Alguien que me conteste porque no los veo. Sí, bárbaro, se escucha re bien. Perfecto, gracias. Visualizar los esquemas de información para tus presentaciones o aprender de los mensajes de otros en clases o en charlas. Hoy vamos a entender cómo mapear mentalmente sin morir en el intento en 4 pasos simplificados para ayudarte a evadir la frustración, para que te puedas pegar el salto desde los apuntes lineales a los mapas mentales. Y aquí vamos. Un mapa mental es un esquema visual que reúne lo mejor de los mundos del lenguaje y las imágenes. Podría llamarse algo así como un navegador visual, que contiene en medida proporcional los conceptos o ideas clave y los dibujos, agrupados en un contexto espacial. Mientras que los apuntes que tomamos normalmente son lineales, los mapas mentales proyectan el modo de operar de nuestros cerebros, yendo desde un contenido a otro, desconectándose y conectándose, y principalmente con aquella información con la que puede generar un vínculo emocional. Nuestro aprendizaje funciona mayormente a través de las emociones. En los mapas, las ideas clave sirven para capturar información compleja, simplificándola o interrelacionándola, y los dibujos para poder entender mejor los contenidos y recordarlos. Para empezar te recomiendo un lápiz de punta fina, un tiralíneas o un rápido graph. Mi favorito es el Rotring o Unipen 0.3 o otro que puedas encontrar en tu librería más cercana. Si quieres agregarle algún color, te sugiero que solo elijas uno para que no te distraigas de lo esencial, que es comprender el mundo de los mapas.
Puedes partir en una libreta o una hoja tamaño carta. Una vez que comprendas cómo moverte en la página en blanco, podrás mapear mucha información hasta en libretitas pequeñitas. Si nunca has trabajado con mapas, extraer conceptos clave puede ser frustrante, sobre todo en clases o charlas en vivo. Por eso te sugiero partir con lecturas, papers o libros, para ir con calma adquiriendo seguridad. Para extraer ideas clave es importante visualizar el texto como un bloque dividido en muchas secciones. Algunas de estas secciones son importantes y otras están en función de la redacción y la reflexión. Cuando tomamos apuntes lineales, lo importante de la información se pierde en un espacio sin jerarquía. Al identificar ideas clave, estás ayudando a la memoria a centrarse en lo importante y mantenerse concentrada en ello. Utiliza formas geométricas, monos de palo y flechas en tu mapa. Se puede dibujar todo a partir de estas formas y sus conjugaciones, y los monos de palo te ayudarán a representar personas haciendo acciones de una forma sencilla y entendible. Puedes utilizar en un principio 3 tipos de flechas, una continua para ir de un tema a otro, una punteada para los temas en los que puedes generar asociaciones y una de corchete para cuando un tema contiene otros subtemas. Hagamos el ejercicio juntos. Imagina que tenemos un pequeño texto y una hoja en blanco y queremos hacer un mapa mental. Lo primero que tenemos que entender es que la hoja en blanco es nuestro lienzo, como una pintura, y tenemos que componerla y darle forma. Una de las reglas de composición más importantes en el arte es la llamada pregnancia del centro, es decir, tus ojos siempre se dirigirán al centro cuando te enfrentes a una imagen, y luego se irán a las esquinas. Esta es una de las razones por las cuales los pintores encerraban el cuadro en una viñeta oscureciendo las esquinas, para que la vista se cerrara en un movimiento completo dentro del cuadro. Siguiendo esta regla, nuestro título o concepto de primer orden siempre irá al centro y ocupará una porción relativamente grande de la hoja, para que en una mirada rápida sepamos qué es lo más importante del mapa y cuál es la información que contiene todo el resto del contenido. Encierra el título en un círculo o rectángulo y ponle un dibujo ad hoc. Cuando identifiques un tema que contenga o agrupe varios temas, utilízalo como uno de los brazos del mapa. Estos son los temas de segundo orden. Conéctalo con una flecha o línea y repite la operación del título. Algo muy útil de hacer para no quedarte sin espacio en la hoja es identificar rápidamente los grandes temas y asignarles un espacio previo. Piensa que cada gran tema tiene un espacio en la hoja, por lo que mantén eso en mente al componer el mapa. Recuerda que todo esto se trata de componer un lienzo. Cuando adquieras experiencia será tan automático como manejar y no necesitarás hacerlo porque tu mente lo organizará sola. Finalmente, agrega los contenidos de tercer y cuarto orden, relacionándolos cuando sea pertinente y agregando dibujos, iconos o símbolos, en todos los que puedas, ya sea para recordar mejor o para abreviar palabras, manteniéndote en el espacio asignado. Recuerda, para ser un buen mapeador, solo se requiere práctica constante. Al principio sentirás que te queda feo, que quieres pasarlo en limpio o rehacerlo porque te faltó espacio o perfección. Un consejo final: en el mundo de hoy estamos muy acostumbrados a que todo nos salga bien. Nuestra meta es el éxito en todo. Al hacer los mapas, permítete los errores, permítete lo no perfecto. Al hacerlo así, tendrás más oportunidades de aprender de tus errores y hacerlo cada vez mejor. Gracias, Tuto. Yo les quería compartir también otras 3 técnicas de estudio. Les voy a compartir pantalla ahí. Disculpen que deje todo el marco, pero vieron que a veces pantalla completa en Zoom genera problema y tapa algunas cosas y demás. Es esta técnica Pomodoro. ¿La ven bien? ¿Sí? Está. Sí. Es básicamente una técnica de administración de tiempo. Y ahí puse para estudio, pero en realidad es para cualquier tipo de tarea. El objetivo de esta técnica es ayudarnos a tener enfoque y aumentar la productividad en un tiempo más reducido. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos como estudiantes muchas veces, especialmente cuando lidiamos con temas o materias y demás que nos cuestan un poco, es que nos dispersamos fácilmente y no aguantamos ni 10 minutos sentados estudiando eso puntualmente, ¿no? Entonces,
nos ayuda con este tema de la procrastinación, de esto de dejar para más adelante, ¿no? Después lo empiezo y se va acumulando y después entra la crisis de ansiedad. Y uno de los requisitos para aplicar esta técnica es eliminar la multitarea. La multitarea en realidad para el cerebro es una farsa. O sea, no existe esto de que estemos en varias tareas al mismo tiempo. Eso disminuye muchísimo nuestra productividad. Entonces, una de las condiciones es enfocarnos en una tarea sola, en una materia, en un tema, en un texto, en lo que sea que tengamos que hacer. Entonces se trata de esto, vamos a dividir el tiempo en bloques. El primer bloque de 25 minutos enfocados en esa tarea, vamos a tener un cronómetro, ya vamos a ver que hay muchas herramientas, aplicaciones y páginas web y demás para cronometrar este tiempo. Van a ser 25 minutos enfocados en esa tarea que definimos previamente, no es que me siente los 25 minutos a pensar a ver qué me voy a poner a hacer, sino que ya lo tengo definido, enfocados en eso, y 5 minutos de descanso. Esos 5 minutos de descanso no pueden ser redes sociales, o sea, no puede ser nada que nos enganche y extienda esos 5 minutos. ¿Tá? Puede ser levantarnos, estirar, ir a tomar un té, un vaso de agua, ir al baño y volver. ¿Tá? Vuelven otros 25 minutos. ¿Tá? Los 25 minutos son ese lapso, es a lo que se le llama propiamente lapso Pomodoro. Y así hasta completar 4 bloques de pomodoros. ¿Tá? Después del cuarto bloque, en el que logré estar concentrado, hay un tiempo de descanso más amplio, que es de 15 a 20 minutos, ¿tá? Que ahí sí podemos salir, distendernos, revisar las redes, lo que quieran. ¿Tá? Hay una página web, si ustedes entran, ahí siguen viendo porque abrí otra pestaña. ¿Sí? Genial. Si ustedes entran a Google y ponen Pomodoro, la primera página que les aparece es esta, de acá. ¿Tá? Esta es súper básica, pero suficiente, les permite crear una cuenta, de hecho. ¿Tá? Y acá pueden poner las tareas, ese primer paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué categoría es? Estudio. ¿Cuál es la primera tarea corta para los primeros 25 minutos? Leer archivo 1, por ejemplo. La segunda tarea, escribir resumen. La tercera tarea, armar Drive para el equipo. ¿Tá? ¿Tá? Y ahí se pueden ordenar, porque los deja al revés en realidad. Inicio. Y ahí mismo esto nos marca, sale una alarmita cuando termina ese tiempo, y después de hecho nos permite tener estadísticas de qué tan productivos hemos sido, qué tan enfocados hemos estado, si hemos completado los Pomodoro y demás. ¿Tá? Es la primera página, pomodoro-mediotracker.com. Bien, esa como primera herramienta. Después, otra herramienta, esto más bien es como un tema de organización, y esto créditos a Toto, que me mostró este programa hace unos años. Se llama Calibre. Es súper accesible, también lo buscan en Google, tienen su página oficial que es de descarga libre. Es como una biblioteca en la computadora, ¿tá? Para organizar los libros. De hecho, yo también en la otra compu tengo más de 1000 archivos, no pregunten cuántos he leído de esos 1000, pero también tengo archivos de la facultad, que no necesariamente son libros y demás. ¿Cómo funciona esto? Cuando descargan e instalan el programa es súper intuitivo. ¿Tá? Ponen añadir libros. ¿Tá? Entonces acá, por ejemplo, voy a añadir un libro. Introducción a la lectura de Lacan. ¿Tá? Ahí me deja el libro en la biblioteca y pongo modificar metadatos. ¿Tá? Si veo que hay algún error en el título y demás, esto se puede editar. ¿Tá? Y acá
se supone que tiene que tener la información detallada del libro y acá una descripción, está como un resumen. Pero digo, no sé en qué año se escribió, no sé qué editorial es, no sé nada de qué trata. Eso es fácil. Voy y pongo descargar metadatos. Y ahí empiezo a buscar en diferentes plataformas de internet la información sobre este libro. ¿Tá? Ahí encontró una, entonces pongo aceptar, después me permite, para prolijar un poco, seleccionar la carátula, pongo aceptar, y ahí ya tengo más información. ¿Tá? Ayer me había puesto el resumen acá, ahora no sé por qué no aparece. Pero bueno, acá deja toda una descripción. ¿Tá? Fíjate ahí si cliqueas vista normal abajo de comentarios ahí, si no te aparece. Sí, Ahora, está ahí. parecía que estaba en código fuente, perdón. Sí, no sé. Está, pero por lo general se encuentra un resumen. Acá pueden calificarlos, ¿tá? Ingresar la editorial, esto es Gedisa, ¿tá? Entonces, aceptar, ¿tá? Y, importante, que me olvidaba, poner etiquetas, ¿tá? ¿De qué trata este libro? ¿De qué más o menos habla? Bueno, psicología, psicoanálisis, ¿tá? Entonces pongo aceptar. Y cuando yo tengo un montón de libros en esta biblioteca y digo, necesito hacer un trabajo de psicoanálisis, voy, pongo la palabra acá en el buscador y me van a salir todos los libros que tengan esta etiqueta. ¿Tá? Aparte de poder ver el resumen en cada uno. ¿Tá? Así como, más o menos eso es la función más importante de este programa. Y la última herramienta es una página que se llama Small PDF. Voy a ingresar acá. Ahí. Bien. Entonces, es una página para gestionar los PDF. A veces es un dolor de cabeza por el tema de que quiero extraer un capítulo, que quiero editarlo y no me permite porque está en PDF. Esto es una página totalmente, tiene su función paga, por supuesto, pero las funciones básicas, ¿no? Voy a ponerlo acá en español. Bien, las funciones básicas las tiene. ¿Tá? Entonces en herramientas vemos, por ejemplo, permite comprimir PDFs, que es para reducir el tamaño, para compartirlos, que a veces quedan muy pesados. Permite convertirlos a Word para poder editarlos, a PowerPoint, a Excel. Permite dividirlos. Esta es una función que yo uso mucho porque cuando quiero extraer un capítulo, voy, subo el archivo, selecciono las páginas y me saca esas páginas solamente. Unir PDFs. Bueno, ahí ven, tiene un montón de funciones. ¿Tá? Ahí está el tema de las conversiones y demás. ¿Tá? smallpdf.com, ponen barrita S para tenerlo en español y queda pronto. Esas serían las 3 herramientas. Les escribo acá por el chat las páginas. Gracias, Sofía. Soy Pedro, un obrero con CBU. Y sí, perdóneme cualquier portugués que surja en este tiempo, pero está bien. Quiero esta mañana hablar de la técnica de estudiar juntos. Y tengo una, en el chat, va a poner el camino que vamos a caminar hoy. Aquí. Ok. Bien. Ok, hoy no vamos a hablar de grupos de estudio o grupos de trabajo que los profesores nos dan. Vamos a hablar de grupos que nosotros formamos para que por el semestre podamos entender mejor el contenido del curso y aprender cómo expresar el contenido mejor cuando llegue el tiempo de exámenes o otros proyectos. A diferencia de los grupos de estudio que tenemos que hacer sin elección,
con personas de motivaciones diferentes, estos grupos nos dan la oportunidad para aprender bajo nuestra propia iniciativa. Pero una advertencia. Yo hablo como uno que no hizo así cuando lo debería haber hecho. Para mí yo estaba orgulloso, no quería compartir, no quería decir que alguien me ayudó, quería que todo fuera mi propio trabajo. Además, no quiero perder el tiempo pasando horas con otros en trabajo que me sentía ineficaz. Cuando me di cuenta que estos grupos eran tan útiles y tan importantes, básicamente ya estaba terminando mi carrera, que es una lástima. Pero, entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón es una buena idea estudiar así? Un sabio dijo, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Se caen, el uno levanta el otro. Ay del que cae y no tienen quien lo levante. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y creo que todos sabemos esto. El apoyo que podemos ofrecer unos a otros es precioso. Y todavía parece que preferimos trabajar solos. Ciertamente es verdad de mí. Son muchas razones que no hacemos. Puede ser duro trabajando con otros. Hay conflictos y diferencias de personalidad. La bióloga anterior trató de eso de una manera muy útil y clara. Ustedes pueden verlo después. Pero retomando nuestro tema, toma esfuerzo organizar un grupo de personas. Es más fácil organizarse para estudiar en la forma que se quiere. Para muchos de nosotros hay el tema de orgullo. Estamos orgullosos, no queremos compartir nuestro trabajo. Yo trabajé mucho preparando para los exámenes, entonces, ¿por qué yo debería darte mis notas que armé con tanto esmero? ¿Por qué? Si hay otras barreras también, si hay otras para ustedes tienen que pensar en si son razonables. Pero basta con la negatividad. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios? Acá tengo algunos. Estudiar en comunidad revela nuestras áreas de ignorancia. Me pregunto si ustedes han tenido una experiencia así, cuando creen que la respuesta que escribieron en un examen, por ejemplo, fue perfecta. ¿Sí? Fue perfecta, o al menos la respuesta fue detallada y en punto, pero al recibir de vuelta el examen con la nota y comentarios, era menos que esperaron. ¿Sí? A veces el profesor es difícil o un poco cruel, ¿sí? Pero frecuentemente es porque nosotros hemos perdido algo. Una parte del argumento o la metodología, falta algo también. Y tus amigos en el grupo de estudio pueden ayudarte a ver dónde están esos puntos ciegos. Y relacionado con esto, un grupo nos ayuda a formar ideas y conceptos al expresarlos a otros. Es posible que pensemos que estamos hablando con claridad, pero en realidad no. No hay nada como expresarnos y ver la mirada confundida de otros mientras nos escuchan, ¿sí? Hablar nuestras ideas y nuestra propia formulación del contenido del curso de esta manera va a ayudarnos a expresarnos con claridad en exámenes y otro trabajo. Estos grupos también nos permiten conectar aspectos distintos del curso. Hacemos preguntas de cómo una lectura es conectada con otra. Y esta habilidad es difícil de adquirir. Es bien raro, de hecho. Por lo general, este tipo de consolidación aumenta la calidad de nuestro trabajo significativamente en conectar diferentes aspectos de nuestro aprendizaje. Y qué bien.
Entonces, prácticamente, ¿cómo hacerlo? Obviamente lleva esfuerzo y quizás un poco más de esfuerzo dada la situación que estamos viviendo en la pandemia. Es difícil para encontrarnos, pero tenemos que hacerlo. Ok, tengo 4 pasos básicos, muy básicos. Primero, encuentren a la gente. Y segundo, identifiquen las metas. Tercero, organicen el tiempo. Y cuarto, aprendan juntos. Es en el chat de los pasos. ¿Puedes Primero, repetir? sí, es en el chat. Sí. Está, gracias. Encuentren a la gente, identifiquen las metas, organicen el tiempo, aprendan juntos. Gracias. Ok, encuentra a la gente. Normalmente hay gente que está motivada, quien quiere aprender y tomar el proceso de aprender en serio. Pueden ser amigos o no. Creo que un grupo de alrededor de 5 o 6 personas funciona muy bien. Si hay más, en portugués, si hay más personas de 6, sugieren que alguien cree un nuevo grupo. Es mejor así. Sí, segundo, identifiquen las metas como un grupo. Piensen juntos en lo que quieren hacer y por qué razón. Y también las expectativas del grupo. Y esto me lleva al próximo paso. Organicen el tiempo. Preguntas como, ¿qué tan frecuentemente se van a reunir? ¿Cómo se van a reunir? ¿Por Zoom? Google Meet, no sé en español, pero sí, es un programa, Google Meet, Google, ¿sí? ¿Cómo dividen el encuentro? Si tienen un grupo de 5, cada semana una persona puede armar una hoja, una página, solo una página, que resume una semana de los materiales. Es necesario que en el comienzo crear un cronograma de quién va a presentar y cuándo. Y esta página, es muy importante, esta página será el punto de inicio para la conversación que sigue. Y por fin, aprenden juntos. La conversación que surge de la página de resumen permite a los miembros del grupo hacer preguntas, aclarar cosas en los materiales, expresar su propio punto de vista, conectar el contenido con resúmenes anteriores, por ejemplo. Y los resúmenes forman notas de estudio que son compartidas por los miembros del grupo. Es la idea. Hoy en día el desafío es la pandemia y la falta de la presencialidad. Entonces, para estudiar en grupos es complicado, pero creo que Google Meets, no sé, en español, ¿es Google Meets? Google Meets, sí, es gratis todavía y no tiene límite. Zoom es gratis hasta 40 minutos, creo que sí. Y hay formas de encontrarnos, hay formas. Por último, quiero darles un ejemplo de mi vida. Por mi segunda carrera, teníamos que formar grupos de estudio obligatorios, ¿sí? Pero también algunas personas, no yo, infelizmente, también algunas personas decidieron formar grupos de estudio voluntarios. Una persona en cada grupo organizó la hora y la estructura de los encuentros y se reunían en la cafetería después del almuerzo. Se turnan para presentar un resumen. En este caso se trata de la ética. Y lo genial era que estos grupos vinieron las mejores preguntas al profesor y los mejores aportes durante clase de esos grupos. Y la gente en el grupo dijo que vieron los resultados de su estudio en sus notas, en sus exámenes. Y a una hora, que es muy impresionante, que me usa mucho, a una hora
la actitud que estos grupos cultivaron se queda con esas personas después de terminar la carrera, con esta actitud de aprender. Entonces, sí, 4 pasos. Encuentren a la gente motivada, identifiquen las metas del grupo, organicen el tiempo y aprendan juntos. Eso. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Esto fue muy bueno. Como aprendí unas cosas, veo que he hecho algunas cosas, pero con mucho más trabajo que como esto de aprender en grupos, como que es como que lo ves después de un tiempo, como es bueno empezar de antes en la carrera, cuando estás como comenzando la carrera, pero nunca es tarde para comenzar o para aprender una cosa nueva. Y gracias por cada uno. Yo aprendí cosas nuevas hoy que me van a ayudar. Espero que le haya ayudado. Tenemos tenemos acá unos anuncios. Antes de eso, para... Linet, vamos a abrir un tiempo porque estamos dentro del margen. Perdón. Un tiempo para preguntas, reacciones, comentarios acerca de los distintos métodos que escucharon. Calculo que deben de haber varias, así que si pueden ahí con la reacción levantar la mano y así les vamos dando la palabra y podemos hacer los comentarios que se ameriten. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? O comentario. Sí. Sin miedo. Los vamos a calificar igual. El tipo está obsesionado con las clases. Lo que no les avisamos que ahora venía la prueba de todas las herramientas. Exactamente. Claro. Por el método Pomodoro. Sí, tenía, no sé si... Para un poquito, Iván, porque justo Karina levantó la mano. Vamos a repetir. Perdón. Con el procedimiento. Karina. Ya me pasa en clase que hago lo correcto y uno habla encima un capo. No, por eso, ¿viste? Bien, Jorge, bien, te respeto, bien. No, yo tengo en realidad algunas preguntas. Primero, gracias por lo que compartieron, muy útil todo. Yo más o menos una cosa a otra la aplicaba, pero desordenadamente, obvio. Estaba pensando en esto de los mapas mentales, ¿no? Y los resúmenes, esto que compartió Jorge. A mí personalmente me pasa que la primera vez que leo, en realidad no entiendo nada de lo que leo, es como que me cuesta entender a qué me enfrento, y a veces me da la impresión de que como que pierdo mucho el tiempo para entender el texto. ¿Me explico? Entonces voy a decir primero hacer la lectura como vuelo de pájaro, pero no sé cuál es mi pregunta. Es eso, es que me cuesta mucho entender en sí el material. Entonces, ¿cómo puedo hacer para entenderlo mejor? Es como que leí la primera vez y no entendí nada, no sé de qué está hablando, etc. Y me doy cuenta que tardo mucho en llegar a entender exactamente de qué habla el texto. ¿Me explico? Sí, queda claro. Entonces, decime Jorge. No, o sea, hay toda una serie de técnicas para leer rápido, ¿no? Lea rápido, método Ilben, lectura veloz. Para mí no sirven para nada eso. O sea, yo no quiero leer rápido, yo quiero entender. O sea, ese es el tema. Uno puede llegar a un momento en que hay algunos tipos de texto y de información en los que hay que abarcar mucho para poder extraer algo. Entonces ahí puede tener algo de sentido el tema de leer rápido. Tengo un amigo que es ingeniero agrónomo. Me acuerdo de haber compartido con él este tema de la lectura veloz, y él me respondía y dice, yo necesito aprender. Y yo aprendo en mi ritmo y en mi tiempo. No hay un ritmo que es correcto y otro ritmo que es incorrecto. Es el ritmo que te sirva a vos. Entonces, lo que sí es real es esta cuestión de no uno tirarse al texto como querer estudiar en profundidad en un primer acercamiento. Necesitamos tener esa mirada global. Por eso lo de la lectura a vuelo de pájaro. Es decir, ¿cómo está armado la estructura del capítulo? Por los subtítulos. ¿Me dice algo de por dónde más o menos lo ordenó?
y después al final me plantea un resumen, me plantea un problema, o sea, o termina abruptamente. También es esta cuestión después que nos vamos a cruzar a veces con textos que están escritos de más o menos para abajo. Y bueno, y lo vamos a sufrir a eso, ¿no? Ahí también está, después vamos a ir detectando mejores autores, gente que tiene un pensamiento mucho más lógico y mucho más estructurado, también tiene que ver con las áreas del conocimiento, pero contestando puntualmente a lo tuyo. La lectura de Abuelo de Pájaro es necesario para tener ese panorama, y una vez que tengo ese panorama voy a leer el texto. Cuando uno o gente que habla de técnicas de estudio te dicen que un texto para estudiarlo lo vas a leer 3, 4, 5 veces. Entonces no es problema. Primera lectura Abuelo de Pájaro, segunda lectura ya para entender un poco el flujo de las ideas, tercera lectura donde empiezo todo este trabajo del subrayado, y una cuarta lectura que me va a ayudar para hacer la síntesis. Es lo ideal. A veces no tenemos tiempo ni para hacer 2 lecturas, pero bueno, ahí también entra esta cuestión grande de la administración del tiempo como estudiantes. Muchas gracias, Jorge. No, Sos por un favor, crack, Karina. gracias. Me respondiste, Iván, te gracias. escuchamos ahora. Perdón. No, yo lo que quería decir era que creo que es un tema importante este, y creo que estaría bueno que nosotros podamos ayudar, por ejemplo, los que tienen grupos de adolescentes en sus iglesias, porque a nivel de educación, por ejemplo, salió un informe el año pasado de que la mayoría de los chicos que egresan de ciclo básico no saben comprender un texto. Son analfabetos funcionales, que se dice, que saben leer y escribir, pero no saben comprender un texto. Entonces, creo que estas técnicas podrían ayudar a muchos adolescentes que tenemos en la iglesia que lamentablemente les cuesta, muchos de ellos que vienen de contextos críticos y tienen dificultades de aprendizaje. Entonces me pareció muy interesante, como para hacer algún taller o algo. Tiro la idea nomás. Y después lo otro, el método que compartió Sofía, el método Pomodoro, es interesante porque a nivel eh, neurológico, la atención de nosotros tiene un límite de tiempo. Entonces, por ejemplo, con los niños chicos, vos no podés estar mucho tiempo dando una clase, las maestras de escuela, por ejemplo, porque los chicos se distraen. Y en el liceo tienen un término, por eso las clases del liceo son de 40 minutos, 40, 45 minutos. Después de ese tiempo los chicos no prestan atención, están en otra. Por eso son de esas clases, después ponen un recreo de 5 minutos. Entonces tiene su lógica. Y nada, quería aportar eso nomás. Exacto. De hecho, el foco atencional de un adulto promedio está en los 45 minutos. No es necesario llegar en el método Pomodoro a los 45 minutos, cuando ya ahí nuestra atención se empieza a desgastar, para tener el descanso, porque después, para volver a retomar, va a costar muchísimo más. Por eso lo de la reducción de que sea a mitad de ese tiempo, ¿no? Una cosa que quería comentar rapidito de lo que preguntaba Karina sobre el tema de la comprensión de algunos textos, algo que me ha servido a mí bastante es, en primer lugar, buscar información de los autores. Yo no empiezo un libro o un texto sin conocer al autor. O sea, quién es, qué trabajó toda su vida, en qué se especializó, cuáles son los temas principales de los que habla, porque eso me da como un marco de más o menos por dónde va a enfocar el texto, ¿no? Aunque esté en chino básico. Después, otra cosa que también me ha servido, especialmente cuando hay poco tiempo, no implica que no lea el texto, pero antes de leerlo, buscar reseñas, ya sea en YouTube o escritas, de básicamente alguien explicando un poco por dónde va el texto, ¿no? De qué se trata, qué temas toca, ¿no? Cuando tengo ese panorama, ahí ya puedo ir al texto con otra mirada, ¿no? Y no a desenredarlo desde cero. Y después otra cosa, ver, bueno, en qué encuadra, en qué materia está, cuáles son cuál es el índice, los subtítulos y demás. Eso, darle como una primera leída antes de empezar a leerlo de lleno, es como que ayuda bastante. Algo que
me ayudó. Yo estaba leyendo un capítulo el otro día y estaba como a mitad de uno de los párrafos lo que sea, y decía, y por tercera, como el tercer punto es, y yo dije, ¿Y pero cuáles son los dos primeros? ¿cuáles fueron los dos primeros? Como y lo que hice fue, como terminé de leer el capítulo y volví, y hice como un resumen, tipo tirando, tipo, se ve que este autor tira tipo la idea y primero, segundo, tercero, cuarto, o primero, segundo, lo que sea. Es como que le gusta mucho el primero, segundo, y me ayudó como que yo lo tuve que leer de nuevo porque estaba re perdida la primera vez, pero está todo bien, es como que, como dijo Toto, como que uno lo estudia, lo lea, a veces hay que leerlo varias veces, como que no castigarse, porque yo conocía gente que podía leer cosas muy rápidas y captar, y yo soy alguien que no, soy muy lenta en leer, pero es parte como de... eh, eh, tenemos otros fuertes, como que cada uno tiene su fuerte. Algo que me ayudó mucho, que me ayuda mucho, es yo tomo mucha nota, pero como cuando venía el momento del examen, yo volvía sobre mis notas y me salía buenísimo el examen, porque es como que yo captaba dos veces la información. Oía al profesor, la profesora, y tomaba mucha nota, pero detallado, y como al volver a ver mis notas, es como por tercera vez, es como leer un libro por tercera vez, es como que ya lo tenía en la mente, y cuando estaba la pregunta del examen, es como, ya lo sabía. Así que es bueno estudiar algo de distintas maneras. Sí. Y no, Una cosa que yo no compartí hoy, pero que tiene que ver con esto de uno ir escribiendo en el texto, de ir escribiendo el libro. Hay gente que no raya libros. Los libros son para rayarlos. O sea, los libros son para trabajar con ellos. Si son súper prejuiciosos con eso, escriban con lápiz y después se toman el trabajo de borrarlo. Pero los libros son para trabajarlos. Y una actitud, cuando uno agarra un lápiz para leer el libro, ya en tu inconsciente te estás preparando para trabajar con el texto. No es solo que estoy leyendo como leo una revista, sino que tengo el lápiz y con el lápiz yo voy a marcar con los simbolitos esos que yo les decía y cuando hay una pregunta. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho, es un poco desafiante, pero es esta cuestión de uno poder ponerle a cada párrafo de lo que está leyendo un subtítulo, breve, pero un subtítulo, ¿se entiende? Entonces después en el margen me quedan los subtítulos, que si lo hice bien, que si logré captar la idea central de ese párrafo, me va a ayudar muchísimo para ver la evolución del pensamiento del autor, hacia dónde me está llevando. ¿Sí? Entonces, agarro el libro que estoy leyendo, que no solo estoy leyendo, sino que voy a estudiar, y agarro el lápiz y anoto, ¿sí? Y cero estrés. Y otra cosa también, el que lee rápido y capta rápido, no quiere decir que después retenga. Y mucho menos quiere decir que después aplique. Y de última, la diferencia entre el que sabe y el que es sabio es el que aplica. Y esto aún en la disciplina, ¿no? Entonces, capaz que es mejor no siempre leer rápido y captar rápido, pero sí retener. Y en eso de retención hay trabajo para todo el mundo. El Nico Minetti levantó la mano. Hola a todos, si llegué un poco tarde, pido disculpas. El ómnibus no pasó y problemitas. Abundando sobre lo que planteaba Toto de anotar un subtítulo, en realidad la técnica que yo aplico y que entiendo tiene una base científica en cuanto al momento de la mente humana recordar, es más que el subtítulo poner una pregunta, es ¿qué preguntas se responden en este párrafo? Entonces, una cosa cortita, como si fuera una pregunta de examen, bueno, en este párrafo se responde esto.
Yo obviamente no lo hago con todo el libro, lo hago en las partes que subrayo. Yo trato de subrayar de más porque después lo hago en PDF y los traigo automáticamente, así que me quedan solo los subrayados para volver a leer. Pero si vos si vos te formulás la pregunta, la mente la recuerda mucho mejor. A mí no me pasa a mí eso. Pero eso. Buenísimo, gracias. También lo que decía Sofi de los tiempos, uno tiene que acordarse también como de lo que no sé si hablaron la otra vez, no, era como trabajo en grupo, pero esto de estudiar bien, se necesita también dormir. Algo que se mencionó, no sé si en otro grupo, en otro tiempo, pero no sé si en algún momento podemos hacer todo un taller sobre las cosas que ayudan al estudio, que no solo son el estudiar, sino como el comer bien, el hacer ejercicio, el dormir bien. Un taller sobre cómo hacer la siesta y una buena práctica sería interesante. Amén. Sí. Algo que yo aprendí en la facultad, porque yo soy como muy me desvelo o estoy despierta en la noche, ¿no? Como algunas personas como se despiertan en la mañana, son personas en la mañana, no los entiendo, son extraterrestres para mí. Algo que me ayudó mucho en mi tiempo de facultad era tener un horario fijo, y mi horario fijo era ir a dormir como a las... Yo tenía como en mi cuarto, yo estaba en dormitorios, en esas universidades grandes donde como son residencias, y de 10 a 12 era tiempo de estudiar. Así que si venías a mi cuarto, estábamos todos estudiando, y en un momento llegamos a ser como 10 personas dentro de un cuartito chiquito, todo estudiando. Como de 10 a 12 era como, vamos a estudiar, es a la hora de estudiar. Y de 12 a 2 de la mañana era el tiempo de estar juntos, los que nos gustaba estar despiertos en la noche. Pero era bueno tener como ayuda de otros que me estaban acompañando en mi tiempo de estudio, y después como que, qué bueno. Y después al otro día me levantaba a las 10, como tenía mis 8 horas, y tomaba una siesta de 2 horas. Porque yo intentaba tener la siesta de 20 minutos, no. Como que hay una cosa, no sé, científica, de 2 horas o 4 horas, de horas mínimos de estudio. Como cuando uno antes de un examen necesitas por lo menos 4 horas, como si no has dormido toda la noche, necesitas por lo menos 4 horas de sueño antes de un examen, más si podés. Pero eso de desvelarte toda la noche no ayuda. Sí. Y tenía una clase a las 9:30 de la mañana y nunca llegaba. Siempre llegaba a las 10 de la mañana. Era un desastre, como que... Mi horario, de 2 a 10, me funcionó muy bien. Sí, pero es bueno, sí. No, para los que somos nocturnos es todo un dilema ese, porque es como que se nos prende la lamparita a las 9, 10 de la noche, ahí como que empezamos a, no sé, si tenés que hacer un trabajo, se te vienen todas las ideas y la inspiración y te pones ahí, y al otro día te tenés que levantar temprano para un examen o lo que sea, ¿no? Pero sí, eso es súper importante, y de esto también hay un montón de información y documentales en YouTube y demás del tema de cómo de los procesos de memoria del cerebro. En realidad, en el sueño, el cerebro elimina toxinas, ¿no? que si permanecen, en realidad entorpecen a la hora del examen al recordar todo lo que estudiamos la noche anterior. O sea, es un engaño que por desvelarnos estudiando la noche anterior de la prueba nos vamos a acordar más. Es totalmente falso, es contraproductivo, contraproducente. Tengo una pregunta para Sofía. Que hablaste del método Pomodoro. Pomodoro, me cuesta leer y le doy siempre las mezclo. El método tomate, es tomate en italiano. Bueno, ese me gusta más, método tomate. Yo lo empecé a aplicar hace unas semanas porque Santiago lo había mencionado, entonces lo empecé a aplicar para limpiar la casa y para estudiar. Pero mi pregunta es
porque yo me aburro muy rápido. Entonces, yo estudiaba 25 minutos y limpiaba 25 minutos, todo en el mismo método, ¿me explicó? Entonces, Ajá, en el mismo lapso de 25 minutos. no, o sea, 25 minutos estudiaba, descansaba Ujú. 5 y 25 limpiaba, y etcétera. Lo hacía así. Entonces, pero quedé pensando en lo que tú dijiste sobre el multitasking, no la multitarea, que tal vez esto entra en esa categoría que vos planteás. Por eso te pregunto, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué es lo recomendable? Claro, en realidad la idea es que sea una tarea, los 4, o sea, o una tarea, una categoría, Bien, como decíamos, por ejemplo, de estudio, en los 4 bloques. Porque en genial. realidad eso de limpiar hace parte de la procrastinación, ¿no? O sea, es como, bueno, suficiente, 25 minutos estuve ahí sentada estudiando esto que no me gusta. La limpieza es como, creo que es un factor común para los que tendemos a procrastinar, es como, no, tengo que tener todo limpio y ordenado No sé para de qué poder hablas, Sofía. concentrarme. Mentira, o sea, sí, ordenen todo porque el ambiente y lo visual impacta también, pero es parte del engaño que nos hacemos a nosotros mismos para seguir tirando para adelante lo que no nos gusta. Entonces, Muchas sí, lo gracias, Sofía. ideal es eso, que sea o una materia o un texto o lo que sea, pero lo mismo en los 4 bloques. Una cosita que yo quería agregar a esto del sueño y demás, he estado escuchando toda una serie de investigadores de la Universidad de la República hablando de este tema. Hay una unidad específica sobre el tema del sueño, hay una investigación muy muy interesante sobre el impacto del sueño en los adolescentes y en su rendimiento académico. Y una cosa que ellos planteaban, que en lo posible, cuando se puede hacer una siesta, es muy buena. Se hablan del power nap, de la siesta empoderadora o que te hace la recarga. Pero hay que ser cuidadoso de que esa siesta no sobrepase la hora. El tiempo ideal es de 45, en el entorno de 45 minutos a una hora. Después de la hora es que el cuerpo se empieza a preparar para el sueño largo, ¿no? Para dormir más horas. Entonces, por eso viste que cuando te levantás después de 2 horas estás medio boleado. Bueno, Yo en no. el ciclo de sueño, si estás entre los 45 minutos y una hora de siesta, eso es como lo ideal. Una nota ahí para tener en cuenta. También ayuda como, eh, a veces como, no es dormir necesariamente, sino descansar, como, y eso me cuesta a mí, en este tiempo tenemos el Netflix, el WhatsApp, no ver los mensajes de la computadora, a mí me recuesta desconectarme como de todas esas cosas, ¿no? Y el tener un descanso donde no tenés ningún aparato, nada, y aunque no estés durmiendo, pero estás como relajándote, ¿no? Como cerrando los ojos, no sé si salir a hacer una caminata tipo medio liviana, pero como que te desconectas, como que te relajas la mente, como que y yo también como caigo en, voy a como cortar este tiempo de estudio y me meto a ver una película, y, como que, no, eso no es, como que, o leo el mensaje y me engancho en Facebook, no, es un desastre, son 4 horas después y no he estudiado nada. Les comento que ahí por el chat les pasé, estamos regalando 2 libros, uno en español, Cómo estudiar. Es un poquito viejo, es de la década del 80, 90, pero sobre trabajo intelectual es bien, bien interesante. Y después en inglés un texto que es del que inventó el tema de el mapeo mental. Ted Busan creo que se llama. Entonces, bueno, ahí están esos materiales para que puedan seguir profundizando, investigando. En YouTube hay algunos videos interesantes. Hay otros que lo que quieren es venderte el curso que hacen sobre mapeo mental. Entonces, en realidad el videíto te dice 4 cosas, pero es para venderte el curso. Pero hay otros que explican un poco más.
No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o comentario, porque ya estaríamos cerrando el tiempo específico del taller y siguen otras cositas que tenemos en el programa. ¿No? Bien. ¿No? Consulta. ¿Les llegó? Yo les pasé ahí por el chat las páginas. Sí. ¿Les llegó? ¿Sí? Sí. Está genial. Sí. Sí. Están inmediatamente antes de los libros. Está. Disculpen, a Bueno. mí no me llegó los libros y no me llegaron los links de la página. ¿Estás en el chat? Sí, Sí, a mí no me llegaron llegaron? las páginas. solamente tengo lo que puso Pedro. No sé. A mí me llegaron los libros, pero las páginas que dijo Sofino. Ahora sí. Ahí, Ahí, ahora sí, lo de sí. Sofía sí, ahora sí. ¿Y ves los libros, Inés? No, los libros no. ¿Vos estás desde el celular, capaz? Sí, estoy en el celular. Ah, puede ser por Ah, eso. por A veces eso. complica. Ta. Quizás. Sí. Sí, Una alternativa, ¿Qué? Inés, sería, si vos querés, nos pasás tu celular y te lo mandamos por WhatsApp. dale, Y ahí lo paso por acá por el chat. Está bárbaro. Bueno, muchas gracias. Y si nos das permiso, te agregamos tenemos un grupo en el que mandamos información de Bueno. eso, ¿sí? De lo Sí, que sí, está pasando. dale, bárbaro, Ah. gracias. Muy bien. Bueno, y ahora tenemos ¿hay alguna otra pregunta o todos? Ahora somos todos expertos en cómo estudiar, ahora la cosa es hacerlo. Eso Es más nos difícil. cuesta. Ahora Eso viene es la un parte desafío. práctica, ¿no? Eso. ¿Ves? La parte práctica no incluye este tiempo. Me quedó Nico clarísimo Minetti lo de creo que la tenía la mano siesta. levantada, no sé. ¿Puede ser, Nico? ¿Nico? ¿Querías decir algo, Nicolás? Era de la anterior, pero igual hago un aporte. Y una de las cosas que más se me hace difícil a veces es lograr mantenerme en el nivel de profundidad que la unidad curricular requiere. Porque te mandan el libro, pero están en un contexto determinado. Por ejemplo, te pueden mandar a estudiar los Grundrisse de Marx, que hay gente que hace postdoctorado sobre eso. Y vos lo tenés en metodología de la investigación. No es necesario que llegues a un nivel de profundidad tal como para un postdoctorado. Tenés que como poder, parte del desafío es poder entender qué nivel de detalle es necesario para comprender esto. Porque vos te podés meter y profundizar y buscar otro libro, que a veces un texto te encanta y te metés y claro, te pasaste. Y ese tiempo, que siempre es limitado, lo restaste a otro. Entonces, mantener siempre en la cabeza, bueno, esto es lo que me están preguntando, esto es de lo que habló el profesor o profesora en los materiales, esto es lo que presentó en el PowerPoint. La lectura para profundizar, pero no para zambucirse a tal nivel que supere la necesidad de esto. Que a veces eso es muy difícil, cuando un texto te gusta, como que querés saber un poco más y ahí te moriste. O descubriste una vocación para un postdoctorado. No sé cómo bajar la mano. Ahí está. Excelente, Nico. Gracias por recordarnos. Sí. Ayuda, como especialmente con los libros, en qué quiere el profesor que queremos captemos de cada libro o de cada... Eso es como enfocar en eso. y si aprendemos otras cosas, está bárbaro, pero es como que con el tiempo limitado, agarrarse de eso.